los efectos que produce la radiación y sobre todo esa energía que yo pueda al final salir perjudicado, cómo yo puedo evitar para que eso no suceda. Pero siempre es necesario conocer sobre qué efectos produce este tipo de radiación electromagnética. Cuando nosotros hemos hablado de que la radiación electromagnética puede ser dañina, es casualmente porque es ionizante, ¿no? Porque altera o malogra los átomos. Entonces, el hecho de tener ello, hemos hablado de que esta radiación pues aparece después de interactuar dos elementos como es el ánodo y el cátodo, los cuales tienen la misma composición, vale decir, el tungsteno como filamento y el tungsteno como punto focal, del cual se generan dos tipos de radiaciones, una primaria y una secundaria. La primaria es la que nosotros tenemos que utilizar, el haz de radiación primaria, la cual tiene como punto importante el rayo central, ¿no? Y es el que debe de aparecer. Pero en esa trayectoria de donde se forma, que es el punto focal, en esa trayectoria tiene dos elementos. Uno, que es el filtro constituido por aluminio, y que lo que su acción es no dejar pasar a la radiación secundaria, porque es una radiación que no tiene la misma calidad que la primaria, no tiene la misma fuerza y lógicamente lo único que hace es quedar atrapada en el organismo o atrapada en la película, generando una sombra en la imagen. Ahora, esto entonces tenemos primero el filtro como punto importante y luego tenemos, para evitar esa divergencia que tiene la radiación primaria, ¿no? La divergencia que va a ir a toda la cara, localizarla, y para ello azula esa radiación divergente mediante el colimador, y ese colimador está dado por el tubo que internamente tiene un revestimiento de plomo que hace que el calibre sea más delgado para que salga localizado en la zona que yo requiero. Bien. Entonces, cuando yo voy a irradiar, ¿no? Voy a tomar una radiografía, tenemos al paciente en la parte, digamos, frontal, lateral, o lo que haya puesto el paciente, y vamos a irradiarlo con esta radiación primaria. Entonces, ponemos al paciente, ponemos lo que vamos a irradiar y nos retiramos, ¿no? Cerramos la puerta. Entonces, ¿qué hay que aprender de ahí? ¿Por qué nos vamos? Porque cuando se irradia del organismo, o sea, de donde choca la radiación, aquí se producen efectos como absorción, transmisión, ¿no? Desviación de esa fuerza electromagnética. ¿Qué más? Atenuación. Entonces, esa interacción de la materia hace de que exista una radiación que va a salir propio del paciente, a lo cual se le llama radiación dispersa. Esa radiación es el remanente, es débil y es lo que debe evitarse que nosotros consumamos, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Como esa radiación tiene un campo de acción, un diámetro de 1 metro, entonces yo me retiro más allá del metro. Si gusto, como una barrera, si no, puedo retirarme hacia el doble. Entonces, cuando existe ello, hay que evitar esa radiación dispersa. Luego, hay que decir que al momento que irradia, el tubo de por sí ya produce una radiación fuga del tubo. Mejor dicho, de la carcasa hay una radiación fuga. De tal manera que esa radiación también
Y ese operador, para tal caso, debe retirarse del tubo en algún momento, porque la acción es de 1 metro de diámetro. E incluso puedo retirarme hasta 2 y es mejor. Entonces, hay que tener en cuenta esto, porque lo que se está trabajando en estos momentos en los consultorios es por, hasta cierto punto, no ignorancia, porque yo creo que los dentistas hemos tenido una clase siquiera de radiología. Aunque ahora la radiología ya no es un curso en algunas universidades, es simplemente un relleno. Voy a estudiar caries y le toca la parte radiográfica, lo traiga el profesor de dicta esa parte. Los voy a estudiar dientes retenidos, traiga el profesor de radiología porque enseñe dientes retenidos. Enseñe técnica perioral, o sea, no es un curso. Entonces, yo no sé hasta cierto punto cuál es la idea que se tiene de la formación del profesional. Nosotros lo preparamos como para que salgan a trabajar bien, hacer las cosas bien, hacer un trabajo en el cual van a desarrollar paso a paso todo lo que se tiene que hacer, todo el protocolo. Yo no sé si aquellos que salen de esa universidad, cuando tengan que hacer o tener una radiografía, la mano no saben prácticamente nada. Entonces, como ven, el hecho de ir evolucionando, el hecho de ir progresando aparentemente incluso en la tecnología, no quiere decir, cuando es mal usado todo ello, no quiere decir que está en provecho en este caso del profesional, lamentablemente. Por eso, incluso en sentido contrario a ello que no les enseñan el curso, acá tenemos 4 cursos. Y es por eso que le exigimos para que aprenda cada uno de ustedes en cada curso los objetivos que se han trazado para que ustedes vayan avanzando y vayan lógicamente madurando y hasta cierto punto teniendo un conocimiento cada vez mayor. Y es aquí que surge la pregunta, porque como les digo, se está haciendo de la odontología fuera algo que cada uno hace lo que quiere. Y se compran los equipos que vienen ahora de camarita, se compran la que viene de pistolita y le toman al paciente, no clic, la radiografía y sale la camarita, la imagen. Y la radiación fuga y la radiación dispersa. Si estoy cerca del paciente, yo le tomo aquí y tengo el equipo, lo tengo en las manos, sin guantes de plomo, sin protección, porque se sale incluso en el video. Y de la radiación dispersa del paciente, ¿y acaso voy a trabajar solo con un paciente toda mi vida? ¿Acaso voy a trabajar un día nomás de odontología? ¿Acaso voy a tomar una sola radiografía en mi vida? Yo lo digo esto, jóvenes, porque eso es lo que hay. Eso es lo que ustedes deben de, hasta cierto punto, ser una generación que va a producir los cambios positivos. Como dicen, es la generación del futuro. Esperemos, vamos a ver el futuro también. Entonces, vamos dándole la pauta para que cuando se trabaje
fiscalistas, los fiscales, todo ello, esos son los delincuentes. Ahí está todo el problema, el sistema. Si sacamos a todos ellos y entran personas que verdaderamente conocen que saben y han las bien, este país sería una gran potencia. Pero lamentablemente, pues, cuando elegimos, no elegimos bien. Y ahora, como hay tantos delincuentes que han entrado a la política, que ni les interesa si su vida aquí no muere. Bueno, mejor no entremos a esos temas. Entonces, aquí de lo que se trata, es que nosotros tengamos como punto de partida el hecho de que en el momento que va a haber radiación hay una contaminación, hay un riesgo, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, estos efectos, como les digo, son lo que se da. Aquí tenemos la absorción en cuerpos que son inorgánicos. ¿Tenemos algo inorgánico acá? Sí, el hueso, el mismo empalme. ¿Cuánto de porcentaje? 95% casi de sustancias inorgánicas. Tenemos el efecto de transmisión que lo atraviesa con facilidad a componentes orgánicos. Ahí tenemos la pulpa, ahí tenemos la encía, tenemos la piel. En cambio, existen otros componentes que tienen de ambos en mayor o menor porcentaje. De tal manera que a veces producen una desviación y en otros casos una atenuación, o sea, le quitan fuerza. Y eso es lo que hace de que alguna de o mejor dicho, los componentes que a veces llevamos los aretes, los lentes o algo de metal en cabeza y cuello, al momento de irradiar, absorbe esa radiación. Y eso es lo que no se quiere. Por ello, para ir a la práctica, si pueden quitarse sus anillos, el reloj y todo lo que tienen para poder trabajar tranquilos, sobre todo porque la próxima semana ya vamos a ser pacientes. Entonces, esto de la generación de los rayos de la materia se traduce en que nosotros podemos ir captando radiación sin que sepamos, sin que nos demos cuenta, y al final, cuando ya tengamos lo suficiente, donde ya el cuerpo ha cambiado un poco, ahí recién se van a sentir o se van a ver los efectos. Mire, hace un tiempo atrás estábamos todavía en 11, ¿no? Que la radiación de uso clínico era nociva y era contaminante. Las fuentes naturales, como el radón, viene del 26%, hasta los productos nucleares del 4%, la radiación clínica, la que utilizamos los médicos, los odontólogos y todo eso suma 11% de contaminación. O sea que va a tener que venga y ¿por qué? Porque a veces no lo hacemos correctamente, sobre todo los dentistas, ¿no? Que a veces tienen su consultorio muy bonito, muy bien diseñado, con vitrales y todo, ponen su equipo y irradian. ¿Dónde está su protección? ¿Dónde tienen sus paredes protegidas?
Entonces, dosis acumuladas en REM, ¿no? De 25 dice, no hay efectos clínicos detectables. Quiere decir que si en los primeros meses o años han acumulado ahí, no se nota, no tengo nada, el profesor me asustaba, no te abre, dice cosas. Muy bien. Seguimos avanzando, 25 a 50 meses. Disminución de los glóbulos blancos. ¿Con qué está relacionado el glóbulo blanco? Mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Infecciones. Y ahí empiezan los problemas. Si hablamos de acá, de 100 a 200 miligramos acumulados, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y aquí también vamos a ir viendo de que al ya tenemos anemia. Y a 500 o 600, bien, ya tenemos calculado. Entonces, eso se va a dar de repente muchos años. Claro, salvo que, por ejemplo, sean pues eventos accidentales como la planta de Chernobyl, que el nuclear que explosionó y toda la gente alrededor, todo eso fue lo que no deshabitado. Ya no hay personas que vivan alrededor de él, y eso ha pasado muchos años. Y los efectos siguen. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que ver, porque para ello existen los efectos que empiezan muchas veces con una dermatitis, un enrojecimiento, una picazón, y empiezan a tener la gangrena o muerte de las células, y de repente pierdo un dedo, pierdo 2 dedos, pierdo 3, me cortan la mano, luego el antebrazo, el brazo, y ya no queda más que todo. Porque en los primeros años, cuando recién aparecen los rayos X, para que salga bien, el dentista ponía el dedo en su paciente. Ya pongan el equipo y sin realidad no sabían de los efectos. Ahí no se olvidan todo, y a veces los equipos no venían tan controlados con eso del filtro, con el colmador. Entonces, este tipo de situaciones se dan, ¿no? Y nosotros estudiamos de que existen efectos, por ejemplo, determinísticos. El efecto determinístico está ligado a la cantidad de dosis de radiación. Vale decir que si yo empiezo con una radioterapia que me dan la primera dosis, todavía quedo tranquilo. Pero de repente las dosis van aumentando porque son varias veces que tengo que cambiar, y entonces ya empieza a caerse el cabello, ya empiezan a perder las pestañas, la piel se reseca, me debilito, mi glucosa también se reseca, me siento débil, me siento mal por la cantidad que voy a acumular cada vez que voy a una exposición. Entonces, aquí puede darse una esterilidad temporal, puede darse una depresión en la médula ósea, y la médula ósea, ¿cuál es su función? Prácticamente ahí es el origen de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, ¿no? De las plaquetas. Entonces el paciente se va a volver anémico, el paciente va a estar expuesto a infección, el paciente va a estar expuesto a hemorragias. Entonces, el efecto determinístico está en relación a la dosis. Cuanto más dosis, mayor será el efecto. ¿Sí? Pero también existe el estocástico. Y el estocástico, ahí es donde caemos nosotros, en el estocástico, porque no tiene que ver con la dosis,
tranquilos y se puede trabajar. Hay otro que con un cartucho nada más, correcto, puede hacer toda una extracción. Hay otro que le pongo 2 o 3 y sigue sintiendo. Bien. Entonces los umbrales que puedan haber de resistencia, en este caso, hacia una radiación varían, pero en este caso es porque no tiene relación a eso, sino cuando sucede ello, cuando ya se acumuló, cuando ya produjo ciertos cambios en ciertos órganos, donde la respuesta del organismo ya no es la misma, y ahí es donde a veces una gripe nos boca a la cama, una gripe nos lleva al hospital, y muchas veces no sabemos por qué, pero no somos capaces de hacer un mea culpa y decir estoy trabajando mal. Ya han pasado 10, 15 años y ahora ya me siento débil, cuando todavía estoy algunos meses harán de 40 años para ese momento. Todavía tienen pues odontólogo para rato. Sin embargo, el organismo ya no responde. Entonces los efectos estocásticos, si ya bien es cierto, no tienen que ver con la dosis, pero si son acumulativos, si son los que predisponen al cuerpo a que los cambios o las enfermedades puedan ser mayores e incluso predispone al organismo a que haya cáncer. No es que la radiación te da cáncer, no. Predispones. Sí. Los efectos hereditarios. Los efectos hereditarios que se dan, ¿no? Aquí nombramos Hiroshima y Nagasaki, la bomba atómica, la bomba de neutrones. Cuando hemos hecho el átomo, cuando quieren radiación X, los electrones. Cuando quieren resonancia magnética, los protones del núcleo. ¿Y qué cosa quedan? Neutrones. ¿Y por qué no utilizamos los neutrones? Porque destruyen la materia y casualmente la bomba atómica fue hecha de neutrones. Por eso es que cuando cayó en estas ciudades, después que China quiso invadir, Japón quiso invadir a Estados Unidos, una locura era ese tiempo, todos querían expandir sus límites, tenían que tener sus colonias, no sé qué se les ocurrió a los chinos querer venir a bombardear a Estados Unidos. Hay una película de Carlos que habla casualmente de uno de los momentos en que vino de toda la flota naval, le cayó de sorpresa, mandó la carta de guerra en la mañana, suponiendo, y no llegó hasta la tarde cuando ya había bombardeado. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Le mandó una bombita, ¿no? Y con ello es suficiente. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente iba caminando, de repente se quedaba porque le faltaba un pie, se le cayó un brazo. Hay películas de eso. Y eso es una realidad. Por eso a veces hay bombas o armas destructivas letales que no se usan. No se sabe si en una guerra mundial que pueda haber en cualquier momento sale una revolución todavía. Y ya no necesitan ir hasta allá para matar al enemigo. Desde acá lo vamos a la computadora, lo mandan y punto. Lo vas a pasar, que no vas a tanto trayectoria, tanto atrás. Bueno, y todo eso es energía. Entonces, como ven, hay un pequeño aumento de leucemia, aborto, ya, mira, aumento de aborto de un 1.8 por el hecho de tener ese problema exponer. Y ustedes dirán, mejor cuando venga una mujer embarazada, no le tomo radiografía. No, tampoco. El paciente viene con un dolor, quiere una endodoncia, lo que fuese, bueno, a veces se requiere emergentemente la radiografía de emergencia. Sí se le puede tomar con un chaleco blindado, o sea, loco, lo que tenemos, bien todo correcto, y se le toma solo por ese momento. Ahí queda. Aquí. Entonces, también existen los efectos directos e indirectos. Directos cuando van de frente hacia el efecto.
se va multiplicando. Entonces, por eso es que les digo que algunas personas que si están en proceso de gestación y tienen recursos de biología, carísimo, pero quiero que me echen la culpa de los resultados. Creo que con eso no estoy siendo invidente ni cosas por el estilo, pero aviso. Ya, pues, bueno. Entonces, buscamos siempre ir enterarnos de todo lo que sucede y muchas veces cuando hay una lesión cerca de la boca, pues puede producir un problema de la mucositis. ¿No? Si yo tengo un cáncer, un carcinoma de lengua irradia en la boca, lo primero que se va a hacer son las mucosas, porque no tienen queratina, no van a cambiar. Entonces, no tienen células desamativas, mejor dicho. Entonces, se producen las mucositis que no pueden ni siquiera comer el paciente. Algo caliente, algo frío, imposible. Tienen que, con spray de anestesia, para poder comer. Las papilas gustativas disienten el sabor porque se destruyen. Glándulas salivales, falta de saliva. ¿Por qué? Porque alteran el parénquima salival. El parénquima de las glándulas ya no genera la cantidad de saliva, se produce una resequedad. El borde alimenticio ya no está húmedo. Y cuando baja el pH de la saliva, aumenta la flora acidófila. Y ahí es el estreptococcus con sus ácidos produciendo una carie. Entonces, por radiación, termina en carie. Esa es una forma indirecta. Y los dientes muchas veces quedan estáticos, ya no se van a reproducir, ¿no? Ya no crece, incluso la raíz puede estar la corona, pero no tiene raíz, porque fueron irradiados justamente cuando se estaba formando la raíz. Un trabajo bonito de ellos sería estar, por ejemplo, en neoclásica y ver los niñitos con cáncer, así que radiación y quimioterapia, cómo afecta el desarrollo dental, tanto clínico como radiológico. Sería muy interesante una tesis, ¿no? Para todo ello, ¿no? El cuello que tiene contactos se puede producir una necrosis a nivel del hueso, lo que se llama la osteoradio necrosis. Mire, todo lo que puede producir una radiación y en esa forma sana, claro está que los tejidos que son sanos se pueden recuperar en un mes, 2 meses, la persona se recupera. Pero ¿cuánto efecto tiene la radiación simplemente para ver que alguna es el efecto determinístico y el otro por efecto estocástico, de manera directa o indirecta, ¿no? Hereditaria. Pero no todo es digamos, que nos va a afectar siempre y cuando pues tengamos la protección adecuada, ¿no? Si nosotros trabajamos con los protocolos y la protección adecuada, no vamos a tener mucho problema. Entonces, para la protección adecuada existe un conjunto de normas, medidas, medios. Ahora, ¿quién se ha preocupado de leer eso? Nadie, que lo lean los radiólogos, porque ellos son los encargados. Pero acaso yo no voy a conocer eso, yo no voy a decir lo que choferes son los únicos que tienen que saber las reglas de tránsito. Yo, que soy el peatón, no. ¿Qué dicen ustedes? ¿No debo enterarme de las reglas de tránsito yo? Sí, ¿cierto? Si yo soy un dentista que voy a usar rayos X, no debo enterarme de un medicamento, cómo debo trabajar, qué me protege y qué no me protege. Aquí nomás, estando como estudiantes, su obligación no es saber el reglamento del estudiante de la facultad. Y muchos no lo conocemos. Y por eso caemos en el error y siempre le damos la culpa al profesor. Bueno, entonces, todo este conjunto de normas, medidas, medios de protección deben cumplirse y utilizarse en el trabajo con rayos X. ¿Quién es el encargado? El Instituto Peruano de Energía Nuclear es el encargado de ver todo este reglamento
de dar las licencias, de capacitar al estudiante o al profesional, de dar la licencia en lugar de utilizar los equipos, de los equipos mismos. Por eso digo, ¿por qué el IPEC no controla esos equipos chiquitos de mano que se utilizan para irradiar? ¿Por qué? Y ahí viene la suspicacia de decir, no, es que ya levantaron sus platitas en la lista. Entonces, esos licencias de instalación y de equipo tienen que tener. Si ustedes hacen un trabajo de investigación nada más, ¿quién de los dentistas de Lima, ya hasta del Perú, tiene esa licencia? Yo estoy seguro que el consultor en particular no encontrará ninguno. Entonces, eso hay que poner, pues, digamos, tener de juicio y ser más conscientes para trabajar. ¿Por qué? Porque los objetivos de la profesión siempre tienen principios, y es una convención de Arara. Se buscó que los niveles de radiación sean siempre los más bajos razonables posibles. Y para ello deben ser justificados. Yo no puedo irradiar por si acaso. Voy a tomar una radiografía por si acaso voy a entregar. No, ese por si acaso no. O yo no voy a tomar una radiografía para ver porque está con dolor. En la radiografía va a salir el dolor. Hay cosas que no aparecen como imagen. Cuando se enamora, que el amor lo ven así, en el aire, lo ven así. Lo ven los síntomas, ¿no? Porque algunos del día lo hacen noche y el noche lo hacen día, no saben la hora, eso sí. Pero no lo ven, el sentimiento no se ve. Igualmente el dolor no se ve. ¿Para qué no ven una radiografía cuando hay dolor? ¿Para qué? Si yo tengo un tratamiento que lo hice hoy día y mañana me quiero ver su recuperación, no voy a ver el bienestar que tiene, que ya se está cicatrizando el siguiente día. ¿Qué? Hay situaciones justificables por qué yo debo tomar una radiografía. Limitación de la dosis, ya estamos aprendiendo. Mire, para algunos, para irradiar un huevito, para irradiar un arepito, con corte de pollo, otro le salió oscuro. ¿Cuántas plata? Como 3 platas, para tomar una cosa que no se mueve. Entonces, con mucho más razón, al momento que está tomando, le sale mal
ya venía. Medio ambiente, lógicamente, al momento que yo y el radio y cierro la puerta de los gabinetes, ya está protegido el medio ambiente donde circulamos nosotros. Hay que conocer el equipo, ya todos han recibido su clase de cómo funciona el equipo, todos los cuidados. Ahora estamos conociendo la película radiográfica al momento que se está haciendo el procesado. El ambiente ya conocemos, el lugar donde trabajamos y los procedimientos que a partir de la próxima clase los vamos a desarrollar como técnicas. Pero todo lo que hacemos, siempre lo hacemos demostrativo. Nunca lo hacemos, ustedes se tratan de sacar una radiografía y una foto, regreso de temporada. No, siempre les explicamos, estamos ahí y ustedes hasta por repetición lo deben hacer bien. Los elementos que se tienen en un ambiente siempre van a ser el sillón, el equipo, el mandil. Por favor, el mandil colgado. El mandil colgado. Lo empaquetan y lo dejan en el asiento. El plomo interno en láminas, que si bien es cierto son delgadas, porque son de 0 milímetros, que es la protección de plomo mínima que se debe usar, pero se parte, se cuartea y se malogra. Entonces, cuando menos pensamos en mandil, el plomo ya hace la base, el mandil solamente es el cuello o el manojillo. ¿Qué protege? Nada. Porque ya lo van a utilizar. El problema es ese muchas veces. Aquí las cosas que nos pueden durar, no duran porque hay quienes se encargan de eso. Y yo supongo que igualito será en su casa, porque eso ya viene como costumbre. Entonces, el sillón también, ya que estamos enseñando hasta cómo se maneja, ¿no? El espaldar, el cabezal, cómo sube y baja el sillón. Porque especialmente estos sillones son para radiología. Y lógicamente en el equipo que ya estamos aprendiendo el botón rojo, en algunos casos el botón que tiene timbre para rayos, X, no presione que el otro, porque algunos se sienten y apagan, se sienten y apagan, y la de la luz. Ahorita me quedo en el fluorescente y peor va a ser. Estos son los localizadores que estamos pidiendo. Ojo, esto no estaba contemplado dentro de la enseñanza de ustedes, no técnica pura, técnica perimetral pura, sí, elementos, porque esto es de posgrado, pero les estamos enseñando a ustedes, porque como les digo, ya llegan a la clínica, ya saben de endodoncia y la radiografía, las imágenes físicas. ¿Quién les enseñó el doctor Bayona? Estamos los sueños. Porque ¿cómo no te enseñar a tomar una radiografía médica? Y atrae a tus amigos, y la profesora muchas veces no tiene la paciencia de estar enseñando paso a paso la técnica. Por eso nos han pedido que para endo, pecho, prótesis, les enseñemos con estos posicionadores. Antes de ello, le hice la consulta a la delegada para que les avise. Me parece que sí han aceptado y por lo menos vamos a trabajar en una semana, que es casi la sexta, que es la semana donde vamos a hacer posicionar. ¿Sí? Entonces todos se apuntaron. Algunos ya me están diciendo, no vienen de colores. Bueno, no les he pedido porque son amarillos, pero son los originales. El que puede tener, y eso le dura hasta cuando sea dentista. Los equipos ya saben que son de polo largo, mejor dicho, el polímero. Adentro trae una platina plateada, que en algunos casos dice 1.5 milímetros, otro dice 1 nada más, porque ya son netamente digitales, pero también con uno se puede trabajar. No utilizar estos de pico chiquitos porque no tienen polímero y el radio lo va a dejar, ¿no? Los paneles tienen, ya vamos aprendiendo que cada icono qué significa, para qué se utiliza, para que hagan bien la utilidad. Lo que sí voy a adelantar es que algunos todavía presionen ese timbre, se utiliza en el primer equipo, no lo suelten, me están soltando antes del tiempo y
Pero en fin, vamos a ver qué pasa en el momento. El uso de las radiografías o receptores que vamos a ver la próxima semana, que son diversos. Estamos utilizando las dos últimas generaciones, el verde o el Insight o el violeta. O el lila, la otra que dice fuera. Entonces, han habido otros, celeste, blanco, marrón, negro, plomo. Son generaciones de películas que van avanzando y van mejorando cada vez. Ahorita estamos, la mejor es esta, y estamos acercando hasta la verde. Pero no sé de dónde sacan algunos de otros colores. Te digo que están preparados hace años, ya no hay nada. Bueno, en fin. Y lógicamente